Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial para todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad, ya sea de salud, de dinero o de sus sentimientos. Si tú quieres pedir algún tipo de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres orar por las demás personas, también lo puedes hacer en un comentario en el video o también lo puedes hacer en tu corazón. Quiero comentarles que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para todos aquellos que se encuentran en pareja, ya sea que tengan contacto cero con su persona especial o que estén en este momento con su persona especial. También la segunda parte es para los solteros y la tercera parte es para los que preguntan por su economía. Bueno, te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor, con todo el amor que te ha sido entregada. Bueno, voy a comenzar esta lectura del horóscopo para el día de hoy, para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este momento que yo voy a barajar las cartas. Quiero que pienses en esa persona especial, que la nombres en tu mente, ya sea en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que tú conectes en este preciso instante con tu persona especial. Bueno, no importa si están ahorita juntos, si están en contacto cero, lo importante es que tengas a esa persona especial en tu corazón. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial siente algo bastante como avasallador. Piensa inclusive tu persona especial que siente lo que siente por ti podría rayar hasta con la imprudencia. Te quiere mucho y es una persona que te demuestra muchísimo su afecto. Es una persona que lleva bastante tiempo sintiendo lo que siente por ti en este momento, que está contigo o que están en contacto cero en este preciso instante. Es un amor de bastante tiempo, yo podría decir, incluso de bastantes años. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que rompas con tu pasado, que rompas con todos los sentimientos de tu pasado y que se centren solamente en la relación que tienen ustedes ahora. Que rompas totalmente con tu pasado sentimental, que dejes atrás todo lo que ha sido para ti antes, todas tus relaciones anteriores. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Lo mejor, lo mejor. Piensa que eres una persona súper especial para él, que eres como haberse ganado algo, como el mejor regalo que ha tenido en su vida. Eso eres tú para tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad, algo totalmente inesperado, pero muy positivo, totalmente maravilloso, que la relación de ustedes comience a florecer, comience a dar frutos, comience a ser ese remanso de paz que ustedes dos esperan o que todo el mundo espera que sea una relación con cualquier otra persona, con una relación sentimental. Bueno, tienen que tener mucho cuidado con personas de su entorno, porque hay personas que no están de acuerdo con la relación de ustedes y que van a tratar de que van a tratar de separarlos, que van a tratar de armar chismes, de armar confusión entre ustedes para tratar de separarlos, pero mire que eso va a ser totalmente imposible para ustedes porque el uno y el otro, en lugar de separarlos, los va a unir más a ustedes dos y van a terminar siendo el uno para el otro el amor verdadero. Inclusive podría presentarse un embarazo, un hijo, si es lo que ustedes desean en un futuro más bien cercano. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que confíen en ustedes, que confíen en el amor de ustedes
que ustedes tienen una relación bonita, aunque en este momento tal vez no lo vean de esa manera, pero la relación de ustedes tiene muy buen prospecto y se les augura muchísimos, muchísimos éxitos en todos los aspectos de su relación. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos en este preciso instante para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están con esa persona especial en su corazón. Bueno, vamos a ver qué les aconsejan los angelitos en este preciso instante. Bueno, este angelito es súper especial. Mira, te dice, tus obras revelarán tus orígenes. Mira, esto me habla acerca del comienzo de su relación, del comienzo de ustedes, que realmente ustedes están haciendo las cosas bien, que ustedes están haciendo las cosas bien y todo lo que comienza bien seguirá totalmente bien. Esto tu angelito te dice, entenderás el misterio del alma. Mira, ustedes dos van a llegar juntos a un nivel de desarrollo personal y espiritual y eso los va a hacer crecer a ustedes como pareja y van a lograr todo lo que ustedes se propongan a futuro, en este preciso momento. No digo que no vayan a tener problemas, todo mundo, todas las parejas tienen problemas, todas las relaciones tienen dificultades, pero ustedes tienen la suficiente madurez espiritual y personal, si no la tienen ahora, la están alcanzando, la van a alcanzar para resolver cualquier tipo de problema o dificultad que a ustedes se les presente. Bueno, es una relación bonita que tiene un buen augurio, un buen prospecto. Y bueno, les mando muchísimas bendiciones a ustedes, mis queridos amigos y amigas que están con esa persona. No importa si están en contacto cero. Al parecer, las cosas se van a arreglar y las cosas van a poder funcionar muy, muy bien para ustedes. Bueno, ahora vamos con mis queridos y mis queridas que ahorita en este momento se encuentran solteritos y solteritas y están consultando el horóscopo en el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo ahora en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú estás enfrentando alguna estafa, alguna traición, algo que te hizo una persona bastante allegada a ti, algo que te dolió a ti mucho, te está doliendo mucho y te está causando bastante inestabilidad emocional. Bueno, mira que esta carta me dice que tú vas a lograr superar esto, pero te vas a tardar un poquito de tiempo en hacerlo, porque igual tal vez has sido bastante dependiente de esta persona o de estas personas que han hecho esto contigo, ya sea el engaño, la estafa que estás sufriendo tú en este momento. Entonces, lo primero que tienes que hacer es desligarte emocionalmente de estas personas que te han engañado. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Hacer un quiebre, hacer una ruptura con esas personas que te han engañado o que te han estafado y seguir tú adelante, que tu carácter va a salir más fuerte, no importa la edad que tú tengas, pero esta experiencia que tú estás viviendo en este momento te va a ti a hacer madurar en el sentido que vas a ser más firme en el momento de tomar decisiones y vas a ser más firme para poder alejar de tu vida a personas que no te traen nada bueno. Vas a ser bastante prudente, vas a comenzar a ser mucho, mucho más prudente y a pensar muy bien las cosas, con quién te relacionas y a quién le hablas y le dices tus cosas. El consejo de tus guías espirituales, que sigas siendo esa persona apasionada y soñadora, que sigas siendo esa persona que tiene ese corazón de niño, pero que igual es muy positivo esta madurez que tú estás adquiriendo, que vas a adquirir a raíz de este engaño o de esta estafa que te hicieron estas personas. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy. A ti que estás solterito y solterita en este preciso instante. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Bueno, este angelito es súper especial, mira. Te dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, tienes la ayuda y tienes toda la bendición divina para que esta experiencia que estás viviendo en este momento sane. Va a llegar el momento en que tú vas a pensar en esa experiencia y ya no te va a doler, lo vas a recordar, sí con nostalgia, pero ya no con dolor.
y vas a sanar de una manera que tú no te imaginas. Bueno, va a ser un crecimiento espiritual y personal muy, muy grande para ti. Esto otro angelito te dice, busca un trabajo liberador. Mira, si el trabajo que tú estás realizando en este preciso instante a ti te jartera, como que llegar a ese, por ejemplo, llegar a ese lugar, dices, hoy es domingo, mañana es lunes, tengo que ir a ese lugar, qué jartera, busca otra opción. No te digo que sueltes de una vez el trabajo que tienes en este momento, pero pienses en esa actividad, en ese oficio o en esa profesión que tú dices, yo cierro los ojos y me veo totalmente feliz haciendo eso, ganando en todos los sentidos, en mi nivel económico, profesional, personal, en todos los sentidos. Entonces, apúntale a eso. Haz un plan y haz tu proyecto y apúntale a eso porque eso es lo que te va a traer éxito. Bueno, y si es un trabajo que realmente a ti ya te tiene agobiado o agobiada, busca ayuda. Y ver si de pronto es que estás recibiendo algún tipo de acoso o un exceso de trabajo o no estás siendo bien remunerado o remunerada, busca la manera de que se restituyan tus derechos. Bueno, ahora voy con mis queridos amigos y amigas que en este momento me preguntan por su economía. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las cuatro segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Por aquí tengo la visita de mi gatita Maya, está por ahí jugando. Me fascina jugar con canicas, eso es lo que suena por allá abajo. Bueno, en este preciso momento tú eres una persona que tiene un buen nivel económico, una buena condición económica. Más que eso, estás satisfecho con lo que tienes en este momento, ya sea mucho, mucho, o sea moderado, o sea poco, pero tú en este momento te sientes bien con tu economía. Mira que has encontrado ciertos problemas de envidias, de personas que te envidian mucho, mucho, mucho por la suerte que tú tienes, por la suerte que tú has tenido y principalmente porque tú eres una persona que no es que seas conformista, pero sí disfrutas el momento que estás viviendo. No importa si tienes poco o si tienes mucho dinero, tú lo disfrutas y te has encontrado con estas personas celosas, envidiosas, y son personas que realmente te están queriendo hacer como la vida a ti imposible. Esto a ti te tiene bastante aburrido y aburrida. Yo te digo, mi amigo y amiga, que preguntas en este momento por tu economía, que alejes a esas personas tóxicas de tu vida. Y si son personas muy, muy cercanas a ti, habla con esas personas sinceramente y diles cuál es la situación que está pasando, diles cómo te sientes tú en este preciso momento y trata de limar las asperezas con esas personas. Si ya ves que es imposible, aléjate de esas personas tóxicas, porque la verdad es que son personas que no te traen nada bueno. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Al parecer tú vas a romper con estas personas. Tú vas a hacer un antes y un después y te vas a aburrir, te vas a cansar de esa situación, de estas personas que son como tan negativas a tu alrededor y que dicen, no, tú no puedes, tú no y que para ellos todo es no. Parece que vas a tener un rompimiento con esas personas y eso te va a causar a ti un desengaño bastante, bastante fuerte y te vas a confundir mucho, la verdad, y vas a pensar en volver a tener contacto con esas personas, pero la verdad no. Tú puedes encontrar personas que realmente te animen y que disfruten y que se alegren con tus triunfos también. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento? Que sigas siendo esa persona leal a tus sueños, a tus principios y que no dejes de soñar, que no dejes de soñar, que te aventures. O sea, no con los ojos cerrados, no te lances con los ojos cerrados, pero sí investiga en aquellos proyectos económicos que tú quieres emprender y acerca de la cuestión legal, del mercado, todas esas cuestiones y lánzate si tú ves que la cuestión es positiva para ti y que vas a tener buenos resultados en todos los sentidos. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Bueno, este angelito es súper especial. Sé misericordioso con tu familia. Mira, al parecer estas personas que son tan negativas y que todo le dicen no y que todo le parece que eres un loco, una loca soñadora con relación a los negocios. Ten misericordia de estas personas. Sí, toma un poco de distancia con estas personas, pero déjalas que ellas están en su camino y en algún momento entenderán. Bueno,
Este otro angelito te dice, en el estudio hallarás la clave, lo que te estoy diciendo. Bueno, si quieres seguir con tus negocios y todo esto, ponte a estudiar, capacítate, aprende mucho, mucho más de lo que sabes en este preciso instante. Aprende mucho acerca de las leyes, de los mercados, de los negocios que tú quieres emprender. Aprende e infórmate y verás que de esta manera todo te va a resultar mucho, mucho más manejable en todo sentido. Bueno, aquí viene nuestra gatita Maya a despedirnos. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas de Libra. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.